Amigos, felicitaciones al equipo organizador, felicitaciones a todos los orientales y los rioplatenses que llegan a esta tierra oriental y floridense en particular. Sabíamos que cuando nos reunimos 7 u 8 años atrás en Florida, un pequeño grupo, que había algo que era necesario, que era reunir a la gente que hacía historia en los distintos pagos, y teníamos certezas, no teníamos dudas, y estos encuentros que se reiteran, ya la 14ª jornada presencial, pero han existido otras con otros formatos, ratifican ese rumbo, ¿verdad, Alberto? Que estás desde los principios también. Unas felicitaciones especiales para don Víctor Velázquez, porque en la figura de Víctor Velázquez y este maravilloso trabajo sobre Lascano, creo que se encarna a ese investigador desinteresado que no necesita patrocinio estatal, que no necesita ganar un concurso de fondos concursables para dedicar buena parte de su vida a la historia de su pago. Y han existido muchos Víctor Velázquez, pero sinceramente no siempre han tenido el reconocimiento en vida. Sabemos en el interior que muchas veces publicar en el interior era como tirar una botella al mar sin saber cuál iba a ser la respuesta. Hoy no es ese tiempo, pero bienvenido esas obras, porque esas obras donde se pone la lupa sobre un pequeño territorio son las que realmente ponen en tensión una serie de mitologías y de imaginarios que se reiteran sin demasiado sustento. Y si hablamos de imaginarios y de cosas que se reiteran y se repiten sin demasiado sustento, vaya si este señor Don Frutos es ejemplo de ello. Ya la tapa pretende decir algo. No busqué una tapa artística, busqué una tapa que dijera algunas cosas con claridad. La tierra, Don Frutos fue un hombre profundamente de la tierra, nació en la campaña y yo hoy no tenía esta certeza, pero es una certeza que nació con la investigación, quiso morir en la campaña. Quiso morir en la campaña. Yo refuto la idea de que iba hacia Montevideo y murió en el camino, que es lo que tradicionalmente hemos escuchado, que la muerte lo sorprendió en el arroyo Convento. Y esa imagen de Frutos no me interesaba en esta oportunidad del Frutos militar, porque también quedé convencido después de una investigación de muchos años, de que tan militar era Frutos como político, y tal vez fue esencialmente político mucho más que militar. Don Frutos hacía política antes de la batalla, tal vez durante de la batalla y sin duda después de la batalla. Y entonces esa imagen de la litografía de Besne Irigoyen, un mate mi general, recorriendo rancho por rancho, como se quejaba alguno de los que lo acompañaban, es imposible andar con este hombre para en cuanto rancho hay, creo que muestra esa figura. ¿Por qué me dediqué a Don Frutos tempranamente? Porque me lo empecé a encontrar en todos lados. Es un omnipresente en la primera mitad de la historia del país. Podremos tener los juicios de valor que tengamos sobre él, pero lo que no se puede discutir es que fue la trayectoria más intensa, más extensa y más intensa prácticamente de su tiempo. Este individuo ensilló su caballo en 1811 y desencilló a orillas del arroyo Convento. Porque aún en el destierro en Brasil de los 6 años no dejó de actuar políticamente, aunque había disminuido su influencia.
Y entonces uno se lo encuentra en todos lados. Comencé a estudiar la historia de Durazno y por supuesto me lo encontré, pero no solo en la fundación, sino durante un cuarto de siglo. Comencé a estudiar a los indígenas y por supuesto que me encontré la figura de Rivera junto a las etnias y rodeado de una serie de prejuicios, algunos de los cuales hemos escuchado incluso hoy, esta noche, acá. Prejuicios que se arrastran sin demasiada investigación y sin demasiado conocimiento de lo que la historiografía está diciendo en los últimos años. Me dediqué a investigar sobre los orígenes de la población en el Uruguay y determinados centros urbanos y Don Frutos aparecía siempre. Y para el investigador, la verdad que cuando uno lleva 2 años escribiendo un libro y ve que no lo termina, y a pesar de tener una compañera excepcional como Eve, que colaboró totalmente con la realización de este libro, pero también llegaba un momento que decía, ¿y Rivera cuándo termina? ¿Y Rivera cuándo termina? La verdad que yo hubiera deseado que este hombre se hubiera ido alguna vez para Europa, que tantas veces se le ofrecieron para sacárselo del medio, o que se hubiera tomado un año bien sabático. Este hombre no se tomó un descanso nunca. Y realmente a uno lo asombra la trayectoria. Por dar un dato, yo calculo que firmó entre 40.000 a 60.000 documentos en su vida. Porque prácticamente a lo largo de su trayectoria hay testimonios de que se podía pasar de un día a otro escribiendo y firmando. Fue un tremendo escritor, con una caligrafía espantosa y una ortografía peor, lo que se transforma realmente en un desafío enorme, pero con una gran sintaxis, con una gran capacidad de redacción que habla de un hombre que tenía una imaginación y un vuelo en sus ideas muy especial. Bueno, para respetar los tiempos, el libro está estructurado en 4 partes. La campaña, centro vital de la nación, en mi opinión fue el hombre que fue el principal protagonista de la colonización, sobre todo del norte del país, porque fue una acción permanente desde 1820-21 hasta 1836, que baja de la comandancia a la campaña. El segundo punto que desarrollo es la trayectoria en su periodo de mayor plenitud. Su mayor plenitud política y militar va de 1820, cuando cerrado el ciclo de Artigas surge como una especie del heredero de Artigas, y se cierra con la derrota de Arroyo Grande, que Fabián mencionaba hace unos instantes, que inicia un periodo de declive, pero de lento declive, porque su capacidad de resistencia fue enorme. Y ese periodo coincide casi de manera exacta con su presencia en Durazno, de 1821 a 1843. Va a ser Urquiza recién nombrado, y esa derrota del Sauce o de Malvajar lo que va a determinar que Rivera se aleje de Durazno. El tercer punto es el del destierro. El destierro, que es un periodo muy interesante en Río de Janeiro, donde él sigue haciendo política, y después de su retorno, su lento retorno. Y la parte 4 del libro es de fuentes y bibliografía, que la destaco de manera especial porque quiero contribuir con este trabajo a promover otras investigaciones, y esta parte creo que va a ayudar o a orientar a los que tomen la posta en este tipo de estudios. Son más de 400 fichas de fuentes, de libros y de artículos en revistas especiales o específicas de la historia. Felizmente, en los últimos años, tanto en Brasil como en la Argentina, se está publicando mucho material sobre los tiempos de Frutos. No así en el Uruguay, pero esperemos
que de alguna manera eso se produzca. El libro está dividido en unos 30 capítulos y lo puedo promover tal vez también como un quita desvelos para las personas que tengan problemas de dormir, porque para facilitar la lectura de las 650 páginas está dividido en 250, 260 puntos temáticos específicos. O sea que no son las 1001 noches, pero tampoco les cubro el año completo, pero por lo menos 250 noches de un sueño reparador se los puedo casi asegurar. La campaña Centro Vital de la Nación, bueno, ahí hablo desde el armisticio de Tres Árboles, la fundación de San Pedro del Durazno, el reparto de tierras, cómo Rivera protege en gran medida los repartos del periodo artiguista. Y bueno, no lo voy a contar en el libro, pero ustedes saben, Rivera tuvo un papel decisivo también en la fundación de Bella Unión, que yo tengo una visión y he escrito un libro bastante voluminoso que refuta la idea de que Rivera los abandonó en Bella Unión. Es una historia bastante más compleja. Después va a fundar Tacuarembó, va a refundar Belén. O sea que hay una acción de él muy, muy intensa. Es el gran colonizador del norte y es el hombre que también de alguna manera fija la frontera norte de nuestro país con aquella convención de Iribeambá, donde los brasileños querían que se retirara hasta el Arapey y él se establece en el Cuarey y dice: de acá no me muevo. Como toda cosa en el Uruguay, era un límite provisorio y lleva 200 años. Bueno, ese capítulo, esa parte, mejor dicho, esa parte, abordo todos esos temas, Bella Unión y la firma de los indígenas, Tacuarembó, que él le quería poner San Bernabé, no quería que le llamaran San Fructuoso, porque su sobrino hacía poco tiempo que había fallecido y él quería rendirle homenaje. Hay algunas de las poblaciones que promovió Fructuoso Rivera. Fue un obsesionado de la campaña. Quieren que vuelva a Montevideo para estar sentado firmando papeles de poca importancia. Su rica escritura permite titular prácticamente buena parte de esos 250 puntos con frases de Rivera. Trato de rescatar el Rivera pensador, porque en el Río de la Plata todavía los efectos de aquel pensamiento de civilización y barbarie, donde la civilización la encarnaban los hombres de las ciudades, los doctores de las ciudades, que manejaban la pluma y el pensamiento y los principios, mientras los bárbaros de las campañas solamente sabían usar la lanza o el trabuco. De alguna manera, lamentablemente, esas ideas han gozado de muy buena salud en nuestras tierras. Y a los caudillos se los mira de una manera despectiva, como si montar a caballo, agarrar una lanza para defender sus ideas y usar un poncho lo inhabilitara de tener personalidad propia. Entonces, uno de los esfuerzos en este libro es mostrar un hombre de pensamiento, pero no de pensamiento utópico, sino con un tremendo pragmatismo por el gran conocimiento que tenía de los hombres y de las mujeres también. Esta parte segunda, de 1820 a 1843, es la más extensa. Tiene como 160 subtítulos, porque abarca el periodo de plenitud de él, incapaz de ser abarcado en un libro tan chico como este. Esto es una síntesis de Rivera y de algunos aspectos más relevantes de Rivera. Una obra de Rivera, si el Archivo Artigas son 36 tomos de una década,
Imagínense lo que sería el archivo Rivera de 40 años. Pero es una tarea pendiente que habría que hacer. Singularmente es un hombre, y ahí se revela su singularidad, que tiene una casa de Rivera en Montevideo y una casa de Rivera en el centro del país. Los dos museos y los dos monumentos históricos nacionales. Esto es un poco emblema de su figura. El libro tiene varios temas transversales. Ya he nombrado algunos. El Rivera, hombre de la campaña y preocupado por desarrollo del interior. Yo soy un hombre que sobre todo tengo la camiseta del interior y por eso me identifico con figuras como un Artigas, como un Rivera o como un Aparicio Saravia. No veo la divisa, veo desde dónde actuaron y qué mirada de país tenían. Otro tema, el libro este es pequeño, reitero. Uno tiene que ser maldito aunque sea una sola vez en la vida, ¿verdad? Y escribir un libro de más de 600 páginas. Prometo que no voy a hacer otro porque tampoco Eve aguanta y resiste otro libro así. Pero saqué 3 capítulos del libro. Por ejemplo, el tema de los indígenas lo saqué para otra obra. Y saqué también el vínculo entre Artigas y Rivera y la mirada sobre los caudillos a lo largo del tiempo. Pero sí me detuve un poquito en los intentos que hizo Rivera de traer de nuevo a Artigas al país. Hay algunos que son conocidos, pero hay otros que no son conocidos, como el primero que hizo Rivera desde la Villa de Mercedes en abril de 1832, escribiéndole a Gaspar Rodríguez de Francia. Bueno, los personajes. Se codió con los hombres más importantes de la época. Hemos tenido una historiografía, la de los 5 hermanos, y que robaban. A ver, lamentablemente hasta el día de hoy también la política destruye muchas personalidades. Y corremos el riesgo de que un día nos quedemos con la peor gente. Porque la mejor gente o la gente más preparada, la verdad que muchas veces se expone a ser prendido fuego en la plaza pública. Y pasaba ayer y pasa hoy. Está muy bien la crítica en la democracia, pero cuidado que hay gente muy calificada con la que a veces no se tiene los cuidados o las prudencias necesarias. Y lo estoy diciendo para todos los partidos. Vuelvo a decirlo. Bueno, pasaba un poco en la época. El Río de la Plata de América tenía una carencia de recursos humanos calificados enorme. Ni que hablar el Uruguay, que no había tenido un centro universitario. Entonces, antes de hablar de los Lucas Ove, de los Santiago Vázquez, me parece que hay que profundizar mucho más en ellos. Los hombres de armas, los argentinos, ahí aparecen los Lavalle, los Paz, los Martínez, los Ferré. Vimos un esquema muy lindo que trajo Fabián hoy, pero mostró colorados y unitarios. Bueno, esa es la historiografía de 1950. Falta alguna cosa, ¿verdad, Fabián? Falta, por ejemplo, los federales no rosistas, que no se los nombra nunca. Y que porque el llamado federalismo muchas veces es el rosismo, que es una parte del federalismo, pero no es el federalismo de las provincias. Rivera tuvo como aliados a los federales no rosistas, o federales constitucionalistas, o como le decía Rosa, que era un especialista en sobrenombre, los lomos negros. Los brasileños, que también se han nombrado, los farrapos, bueno, desde Lecor, Sebastián Barreto, los Ventos, etc. Bueno, estas son imágenes. Bernardina, la mujer, la presencia de la mujer. Rivera nunca va a poder ser de bronce. Nunca con Rivera va a poder vivir la metamorfosis del bronce, felizmente, porque dejó demasiadas huellas. Sobre todo huellas íntimas, de sus cartas, de su correspondencia. Si alguno de ustedes quiere ser candidato al bronce, borre las huellas. Que lo muestren como, o sea, los papeles públicos, que son siempre una máscara, eso déjenlo.
Pero los papeles íntimos hay que quemarlos, si queremos ser de bronce. Con Rivera el bronce nunca va a poder ser, porque dejó las huellas por todos lados, con una correspondencia gigantesca, con una correspondencia con su esposa a lo largo de toda la vida, y también con correspondencia con la amante más conocida de él, Ramona o Ramonita, por la gran diferencia de edad que había, que también se conservan más de 60 cartas con la amante. El epistolario, la Bernardina, que merece una biografía, pero una biografía en serio, no biografías de 100 páginas. Biografías en serio. El Uruguay está huérfano de muchísimas biografías, pero biografías en serio, no para hacer plata y sacar librito cada 6 meses y usar la historia como trampolín para hacer dinero o para hacerse publicidad y hacer campañas después recorriendo todos los canales de la capital y pasar a ser de escritor o de literato autoridad histórica, como lo estamos viendo en algunos documentales. Es una ofensa para la gente que trabaja en la investigación en serio. Y hay 100 o 200 biografías en el Uruguay que no se conocen. Empezando por todos los presidentes de la República. Y sobre todo de las mujeres. Y sobre todo de las mujeres. Bueno, yo colaboro bastante con las mujeres acá, que alguna agarre la posta. Mi amada o mi idolatrada Ramonita, esta es una de las cartas de las amantes. Bueno, también la mujer estuvo siempre al lado de Don Frutos. Su esposa, su amante, otras mujeres y las que mencionaron por ahí, las chinas, las grandes mujeres que acompañaron siempre a nuestros ejércitos, las famosas chinas de Rivera. Los enemigos se burlaban porque decían, ahí anda Rivera con sus ejércitos de chinas. Hasta en Cagancha y en India Muerta se le dijeron. Bueno, y para terminar, todo el periodo del destierro en Río de Janeiro, en Río Grande, y anda un amigo por acá, Rafael Chagas, ¿verdad? Rafael Chagas, que es de Yaguarón, que es esa Villa do Yaguarón o Villa do Cerrito, donde estuvo varios meses Rivera antes de entrar al país. Se conserva prácticamente, miren cómo está hoy la fortaleza de Santa Cruz, y miren cómo era cuando la conoció Carlos Travieso hace más de 100 años y se mantenía intacta la parte donde estuvo preso durante un año Fructuoso Rivera. ¿Y a qué se dedicó sobre todo estando preso? A escribir. Y hay una enorme correspondencia dejada por Rivera desde la cárcel. Hay una carta de Andrés Lamas que lo espiaba permanentemente en Río de Janeiro a Rivera y le escribe a Manuel Herrera Lloves. Le dice, este hombre es incorregible, parece que no hace nada y tienes 3 secretarios para escribirle permanentemente. O sea, nadie manejó las relaciones públicas como él. Buena parte de su poder se sostenía en los contactos. Hacía una política de contactos. Bueno, la muerte en el convento. Y el cierre, la otra etapa del libro, es una foto de la Villa San Pedro del Durazno con esa casona que él mandó construir cuando baja de la primera presidencia. Y arriba, un detalle que van a ver, es una proclama hecha con mano femenina de una conspiración de mujeres que hubo en la Villa San Pedro del Durazno allá por 1837, y las mujeres copiaban las proclamas que mandaba Rivera desde Río Grande del Sur y con los esclavos las hacían distribuir por debajo de las puertas en las noches. Carolina, que anda por ahí, mañana nos va a hablar de esa preciosa historia. Así que, bueno, este es Don Frutos, el artiguismo posible. Muchas gracias.